Arturo González Vega. Él obtuvo su grado de Ingeniero en Electrónica y de Comunicaciones en el de la Ibero en el 92. Tiene la maestría y el doctorado también obtenidos en el 2002 y el 2009 en el CIMAT, en Computación y Matemáticas, y doctorado en Ciencias con orientación en Ciencias de la Computación. Ha trabajado como ingeniero en electrónica en el área de instrumentación, en el diseño de módulos electrónicos para aplicaciones en física de altas energías, en un proyecto de laboratorios de superconducting Supercollider. Ha tenido dos estancias, una en el Fermilab, colaborando en un experimento, y otro en la Universidad de Texas A&M, colaborando con un equipo de resonancia magnética con imanes permanentes. Como investigador en el área de ciencias de la computación, se ha especializado en procesamiento de imágenes médicas, ha procesado imágenes de resonancia magnética de cerebros con tumores y ha hecho análisis morfométrico de imágenes cerebrales. También ha colaborado con el Instituto de Neurobiología de la UNAM y con el Centro de Investigación en Matemáticas. En el 2003 realizó una estancia en el Centro de Neurociencias de Cuba, trabajando en el análisis de imágenes de pacientes con infartos cerebrales. Actualmente trabaja para el Departamento de Ingeniería Química, Electrónica y Biomédica de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, Campus León, donde ha impartido de manera regular cursos de licenciatura y posgrado en el área de matemáticas, lenguajes de programación, métodos numéricos, electrónica y procesamiento de señales e imágenes médicas. Actualmente sus líneas de investigación son tomografía fotoacústica, modelos teóricos para la formación y comportamiento de señales fotoacústica en objetos con fronteras mecánicas, procesamiento de imágenes termográficas en seres vivos, aquí en particular para la enfermedad neuropática y enfermedad vascular periférica en el síndrome del pie diabético. Ha estudiado también en la línea de investigación de imágenes termográficas sobre granos en el proceso de desecación, en el análisis de señales auditivas y diseño de instrumentos para neurofisiología, y el análisis de imágenes de resonancia magnética del tensor de difusión para tractografía cerebral. Es nivel 1 del SNI y pertenece al PROME. Entonces, pues muchas gracias y te cedo la palabra. No sé si estás quisiera hacer una prueba de audio porque soy muy malo controlando el micrófono. ¿Me escuchan atrás? Ok, entonces no usaré el micrófono, no hay enlace externo, entonces podemos trabajar así sin micrófono. Déjenme poner. Agradezco mucho la invitación. Enrique me hizo favor de invitarme a este seminario y me platicaba, digamos, que la intención del seminario era discutir con estudiantes. Entonces, mi presentación, más que una disertación, es un intento de conmoción, o por lo menos un intento de pensar en cosas que a veces solemos considerar obvias, y que, por lo menos en mi caso, recientemente, una plática a la que asistí en el CIMAT, impartida por el doctor Nikolai Stikov, un reconocido miembro de la comunidad neurocientífica y trabajando en el área de procesamiento de imágenes de tensor de difusión, nos hacía ver. Entonces, al escuchar esa plática, había yo pensado, cuando me habían invitado, en platicar de otras cosas, pero cuando escuché esa plática dije, si voy a platicar con estudiantes, me interesa mucho más que compartir con ustedes las cosas que hago de manera técnica. Me gustaría compartir con ustedes las dudas filosóficas, éticas y demás que suceden a lo largo de nuestra vida como científicos. Entonces, replanteé la presentación.
Les digo, no es un intento para nada de ser, ¿cómo se llama?, de dictar cátedra sobre estos temas, más bien es compartir las dudas que aparecen en la vida de la gente que vive de hacer ciencia, diría un buen amigo de la división. Entonces, el título lo elegí precisamente para crear controversia, ¿no? Crisis en la reproducibilidad y difusión en la ciencia de algunas estrategias para impulsar. ¿De verdad estamos en crisis? Esa sería la primera pregunta. Bueno, cuando me puse a pensar en eso y discutiendo con colegas, la primera pregunta o más bien la pregunta recurrente que aparecía en las discusiones es, a ver, ¿en dónde, si es que hubiera, tenemos una crisis, ¿no? O dónde las cosas están cambiando de una manera muy importante en la manera de hacer ciencia de hace años a la actual? Y es evidente, eso no hay duda ni se discute, que la cantidad de papers que aparecen, de papers con carácter científico que aparecen, de revistas y de tiempos de publicación ha cambiado radicalmente de 40 años para acá. Yo recuerdo que mi asesor, el doctor José Luis Marroquín, me platicaba que su asesor a su vez le decía, a ver, ¿cómo escribir un paper?, ¿no? Bueno, pues uno hace todo lo que estamos entrenándonos y haciendo, escribe el paper, termina el documento, lo guarda en el cajón del escritorio durante 6 meses, lo saca del cajón del escritorio después de 6 meses, lo vuelve uno a leer, y si uno cree que todavía es pertinente ese paper, uno lo envía a una revista para someterlo a publicación. Bueno, ahora suena hasta casi mal chiste eso, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero a mí hasta las pruebas de Galera me cuesta trabajo revisarlas porque me urge que el paper salga para muchos motivos, ¿no? Entonces esos cambios son, digamos, más bien en los que quiero enfocarme. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerle al público es, ¿para qué publicamos? ¿Cuál es el motivo final de una publicación? ¿Quién se avienta a decir algo? Sí. Difundir los resultados, ¿no? Difundir el conocimiento científico para que otra gente tenga la oportunidad de ahí o corroborar o partir a avanzar la ciencia, ¿no? Poéticamente hablando. Sí, ¿no? O sea, una parte fundamental del trabajo científico es difundir los conocimientos que uno está generando, ¿no? Distingamos entre difundir y divulgar, ¿verdad? Difundir, digamos, no soy experto en mucho menos, pero difundir yo lo entiendo como compartir entre pares algo que he descubierto, que me parece interesante, que me parece útil para el avance del conocimiento, el conocimiento en términos abstractos, ¿no? Divulgar tiene más el sentido de compartir con gente que no es especializada en el área y que la intención, digamos, es que esta gente se interese, discuta también, pero los motivos técnicos son menos importantes en ese contexto, ¿no? Entonces, pero los papers, los que nos cuenta el SNI, fundamentalmente son de difusión. O sea, la idea es que un par académico mío lea ese artículo y si le parece interesante y le parece útil, utilice mi idea y me cite, ¿verdad? Ese es, digamos, como la parte crucial, ¿no? Otra parte que a mí me parece muy importante en el proceso de la publicación es poner a escrutinio de los demás mi trabajo, ¿no? O sea, yo creo que mi trabajo está bien hecho, si no, no me atrevería
a someterlo a una publicación, pero ¿quién soy yo para darme cuenta de vicios que yo mismo tengo y que trataría con toda honestidad de reparar, si no es la vista de los demás la que me hace ver los posibles errores, los sesgos o algún tipo de digamos, corrección que pudiera hacerle a mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la publicación, esta parte del escrutinio es crucial para el trabajo científico. Es la manera en la que tenemos la ciencia, no es del ente ese que nunca se equivoca, claro que no, hay miles de casos donde hemos visto errores, pero algo maravilloso que tiene la ciencia y que yo admiro y quiero, y quizás por eso estoy trabajando en esto, es la capacidad de corregirse a sí misma, ¿no? Los errores que cometemos, y bueno, ahí hay grandes teorías que se han caído estrepitosamente y luego aparecen unas nuevas que corrigen, que ven la parcialidad de otras teorías, y eso solo lo logramos con la técnica de la ciencia de buscar la corrección de lo que dijo, y si lo dije antes, pues ahora digo que me equivoqué, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es crucial para el trabajo científico. Entonces, pues bueno, como ya discutíamos, difundir el conocimiento, exposición del trabajo, pero por motivos varios, algunos muy justificables, también publicar sirve para tener evidencia con la que seremos evaluados, ¿verdad? O sea, todo el mundo estamos periódicamente siendo revisados por el Sistema Nacional de Investigadores, unos para entrar, otros para mantenerse, otros para subir, y una de las herramientas cruciales que se utilizan en esta forma de evaluación de mi trabajo es qué estás haciendo, y la manera de saber qué estás haciendo es volteando a ver tus publicaciones, ¿no? Entonces, además de difundir el conocimiento y de ponerlo a escrutinio, ahora existe la componente de tener que publicar para justificar mi labor científica, ¿verdad? También es innegable que aquel que publica poco y que no está en el SNI porque publica poco, tiene muchas menos posibilidades de conseguir recursos para su investigación. Entonces, sumémosle a la componente original, que yo diría la componente profunda, filosófica del sostenimiento de la ciencia, estas dos componentes que son innegables. Aquel que no tiene recursos para hacer su investigación, pues a menos de que sea teórico y lo único que necesite sea lápiz, cosa que ya no existe eso prácticamente, porque al menos necesitas bibliotecas y acceso a revistas y demás. Aquel lobo gregario que pueda trabajar solo, bueno, pues tiene menos presión, pero aquellos que nos dedicamos de alguna manera y tenemos contacto con equipo tecnológico y demás, pues necesitamos dinero para financiar nuestra investigación. Entonces, la parte, digamos, esencial de la plática es qué tanto estamos pesando los motivos de arriba contra los motivos de abajo, ¿no? Los motivos de abajo son lo cotidiano. Si yo no tengo el SNI, no voy a tener los satisfactores porque mi sueldo básico de profesor pues es relativamente bajo. Entonces se empieza a contaminar esta situación, ¿no?
Incluso olvidémonos del dinero, imaginemos que soy austero y que con mi sueldo de profesor me alcanza para vivir como yo quisiera vivir. El presidente ahora. Por ejemplo, ¿no? Digo, no, yo estoy lejos de llegar a esos niveles, así que a mí no me preocupa esa política que han implantado recientemente. El prestigio, ¿no? O sea, ¿escucharon? Soy miembro del nivel 1 del SNI. Si yo hubiera dicho, fui expulsado del SNI, yo no sé cuánta gente se levanta y se va, ¿no? Nos hemos presionado a nosotros mismos de una manera gigantesca para justificar nuestra existencia ante la sociedad, diciendo, oye, soy nivel 2, 3, emérito del SNI, ¿no? En vez de decir, oye, hago un trabajo honesto, de verdad hago lo que puedo y más, y lo que sale es esto, ¿no? No, siempre tenemos una presión, incluso, les digo, propia, no tiene que estar el sistema recordándonoslo, que te va a ir mal si no publicaste en estos últimos 4 años. Uno mismo se siente mal ante el colega por haber perdido el SNI o haberlo conseguido, y uno se siente muy bien por haber logrado A o B o C, ¿no? Entonces, vean cuánta componente humana, de las pasiones humanas, compite en la intención de publicar, ¿no? Ese punto, pues cuesta mucho trabajo, porque también es cierto que ¿cómo se separa a un vividor de la ciencia de un trabajador de la ciencia si no se hace un intento de métrica al respecto, ¿verdad? O sea, no estoy atacando de ninguna manera al sistema, lo que estoy diciendo es, creo que sería perfectible y deberíamos pensar en formas más sofisticadas de medir las cosas. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a la plática. Llegamos a los extremos del chiste ¿no? O sea, hacer un paper es hacer la cosa más oscura del mundo para confundir al enemigo, que el referee le dé vergüenza decir, no le entendí, entonces pues si está tan raro eso, pues seguro que estará bien, y pácatelas, ¿no? Y soltar el paper en una buena revista, ¿no? Siendo que, por lo menos Bernardo y yo, estamos de acuerdo en que la intención final debería ser la otra, ¿no? Difundir mi conocimiento mi intención debería ser ponerlo lo más claro posible, lo que ayudaría más al lector, a mi posible lector y interesado en mi trabajo, para compartir con él lo que sé. Pero el chiste, decía un querido amigo, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿verdad? Esas cosas, bueno, ya hay miles de historias, ¿no? Desde el robot ese que agarró palabras, las juntó, escribió un paper, lo mandaron a publicar y se los publicaron, hasta casos en los que bueno, al menos a mí me han dicho, oiga, pues es que lo que usted está escribiendo, alguna vez, hasta me gustó la crítica del referee, me decía, es un resultado, es un trabajo ingenioso, pero muy sencillo de hacer, ¿no? Pues entonces publíquemelo, ¿no? pero lo usaba como contraargumento de por qué él proponía que no se publicara el trabajo, ¿no? Entonces, esta frase de publish or perish, todo el mundo la hemos escuchado, y pues ¿para qué abonar más a esta parte que de alguna manera vivimos con ella? Porque efectivamente, por lo menos los que necesitamos dinero para hacer investigación por los laboratorios y demás, verdaderamente perecemos si no
si no publicamos, ¿no? Y entonces, con estas componentes, pues el investigador tiene que jugar con un sistema de optimización multiobjetivos, ¿no? O sea, yo quiero ser honesto conmigo mismo, entonces trato de hacer lo que arriba, o lo mejor posible de lo que arriba se propone, pero no puedo dejar de voltear a ver lo de abajo, y a veces las estrategias se contraponen, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escrito un paper pensando en, ching, no puedo decirlo todo porque si no el siguiente paper me lo van a telegrafiar y lo van a publicar y yo no tengo el tiempo para hacer la investigación, entonces, pero me tienen que publicar el actual, entonces digo lo menos posible para que los demás no se les ocurra la siguiente idea que se me ocurrió a mí. Digo, es una estrategia para conseguir un segundo paper, ¿no? Pero es una estrategia que va en contra de la evolución del conocimiento científico, ¿no? O sea, entonces estamos atentando contra la misma gallina que nos da de comer, por lo menos desde mi particular punto de vista, ¿no? Situaciones como me costó tanto, pero tanto trabajo conseguir el laboratorio fulano, que por qué, de ninguna manera, por qué he de poner los datos disponibles para la gente que quiera ver cómo se sustenta mi paper, ¿no? No, pues lo van a usar y van a publicar y me van a ganar la publicación y entonces, pues no, de ninguna manera. Los datos son más sagrados que la Sagrada Familia, ¿no? Oigan, y eso no suena como que le estamos pegando a la intención de allá arriba, pero por otro lado, le estamos pegando, si yo difundo mis datos, le estamos pegando a la verdad de acá abajo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, la pregunta es, ¿habrá una manera más eficiente de no provocar la competencia que espero haberles hecho ver entre una necesidad y la otra? La respuesta no la tengo yo, y mi intención es plantear la duda en sus cabezas como para que como comunidad pensemos, porque de verdad estamos entrando en un conflicto que ha causado lo siguiente. Miren, la verdad no se ve tanto. Bueno, no puse referencias de citas porque la misma página venía ahí, pero no la alcanzan a ver también. Bueno, es un trabajo publicado en Nature el 25 de mayo del 2016 por estos autores, Monia Becker, que es fundamentalmente una encuesta que se hace a 1.576 investigadores en distintas áreas sobre la reproducibilidad de los trabajos científicos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado a nosotros mismos decir, me gustaría repetir el experimento, pero para poderlo repetir necesito volver a someter otro proyecto para conseguir dinero para las células, para el material, para no sé qué, para qué sé yo, y eso pues me va a evitar poder hacer la publicación a tiempo y de nuevo le pego y como no publiqué, pues menos posibilidades voy a tener para conseguir recursos para hacer lo que mi espíritu científico diría es lo correcto. Repite tu experimento, no vaya a ser que fue la mala suerte de que alguien abrió la puerta del laboratorio y hacía frío y las ¿cómo se llama? Las células les dio resfriado y tú concluyes que tal cosa se debe a tu idea preferida y no a que alguien abrió la puerta ese día y hacía frío, ¿no? La reproducibilidad, digamos, en el sentido de los papers, no tiene necesariamente que ver
con cometer delitos, ¿no? O sea, yo creo que conocemos algunos casos, porque se vuelven muy famosos, pero igual que todo, las malas noticias salen mucho y son muy importantes y generan un impacto muy importante, pero si uno mide cuántas malas noticias reales han sucedido, pues a lo mejor no son tantas, ¿no? O sea, sí sabemos del plagio, del investigador que puso la foto al revés para poder explicar una trivialidad, el estudiante de doctorado que le movió tantito para que se ajustaran re bien los datos y luego el profesor se suicida, cosas por el estilo las conocemos, digo, al menos nos llegan así como chismes de pasillo, ¿no? Pero de verdad no son tantos, ¿no? Pero preguntas como esta, que viene aquí, que no alcanza a verse, qué pena que no contemplé, pero bueno, dice la línea roja oscura, lo que dice es, bueno, está dividido en áreas, está química, biología, física, medicina, ciencias de la tierra y otras áreas, y lo que se le pregunta a los investigadores es, oye, ¿alguna vez has tenido problemas para reproducir algo que dice un paper? Y aquí está el porcentaje, ¿no? Aquí está la línea del 100%, aquí está la del 80% y aquí está la del 0%, ¿no? Y la línea roja oscura y la línea roja clara son cosas que a mí verdaderamente me impactaron cuando leí este artículo. La línea roja oscura dice en el trabajo de los otros. O sea, ¿te ha costado trabajo reproducir los resultados que se publican en un artículo de otra persona? En el área de química, alrededor del 88% de entrevistados dijo que sí le ha costado trabajo reproducir lo que los demás dicen que sucede. Pero la línea roja tenue dice, ¿y tus propios resultados? Sácale. 65% de la gente confesó que sus propios resultados fue difícil reproducirlos o imposible reproducirlos después de haber sido publicados. Digo, de ninguna manera me atrevo a decir que el 65% de las cosas son, ¿cómo se llama? Se publican con dolo y con mala fe y con la intención férrea de conseguir recursos a como sea, ¿no? No, de ninguna manera. Yo creo que mucha gente, es más, creo en la honestidad de la gente que dijo que chin, ni mis propios resultados los puedo reproducir, ¿no? Pero eso plantea una duda importante, que es lo que originaba el nombre de la presentación. ¿Estamos ante una crisis de reproducibilidad o no? Bueno, pues esta otra estadística, lo que dice la roja oscura es, sí estamos ante una grave crisis de reproducibilidad en la ciencia. La roja clara es, bueno, tenemos problemas, pero no puedo considerarlo como una crisis grave. Los otros dicen, no tenemos problemas, y otros que no contestaron a la pregunta, ¿no? Pues por lo menos tenemos dudas más que razonables de que lo que estamos publicando sea reproducible, ¿no? En contraparte, hay artículos que dicen, oigan, espérense, ya suena políticamente correcto hablar de la crisis de reproducibilidad en la ciencia. No, o sea, miren, la estadística que presenta este artículo es, hicieron ahí con estos sistemas de inteligencia artificial búsquedas sobre palabras de crisis y reproducibilidad. Y entonces lo que el paper muestra en artículos o en trabajos de difusión científica, ¿no? Entonces dice, bueno, miren, en el 75 encontrábamos esta cantidad de artículos o de trabajos, porque hablan no solamente de artículos, sino proceedings y demás,
que hablan sobre crisis de reproducibilidad o frases semejantes. Y del 2015 para acá, pácatelas, todo el mundo hablamos de la crisis de reproducibilidad. Y lo que el artículo argumenta me parece decente es, espérense, estamos confundiendo crisis de reproducibilidad como fraudes científicos a crisis de reproducibilidad por metodologías. Incluso hay discusiones sobre que en áreas como la medicina el conocimiento de estadística de los autores no es suficiente, porque la cantidad de datos que se están manejando cada vez es mayor y mayor y mayor, y la exigencia de saber estudiar esos datos cada vez es más profunda, y entonces hasta tenemos un problema de ignorancia en algunas áreas, ¿no? Pero el paper lo que dice es, a ver, nadie estaría en desacuerdo que lo que deberíamos tratar de hacer es hacer una ciencia de mejor calidad. Si es una crisis por fraudes o si es un problema de la metodología que estamos usando y de los usos de recursos que tenemos, eso se estudia con más calma y no caemos, como dice el artículo, así como en la moda de criticar y decir que la reproducibilidad es lo peor que le está pasando a la ciencia actual, ¿no? Y digo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, espérense, tenemos un problema, el origen del problema es multifactorial, pero yo creo que todo mundo deberíamos tener en una parte de nuestra conciencia, buscar la manera de corregir estos vicios que de alguna manera nosotros mismos generamos o el sistema los genera. Algunas propuestas, por lo menos mi espíritu dice que me gusta el camino por el que se propone. Miren, existe algo que se llama el movimiento Open Science, igualito que nació el movimiento Open Code de programación, o sea, código abierto. Tú tienes el derecho de saber qué le estás montando a tu computadora, porque si tú no quieres que te espíen, ¿de qué manera puedes confiar en que un sistema operativo no le está abriendo la puerta a alguien sin darle tu permiso, si no tienes el código con el que se generó ese sistema operativo, ¿no? O sea, el movimiento de software libre fundamenta uno de sus postulados en esto, ¿no? El código tiene que estar abierto. Bueno, pues de una manera semejante existe una línea en la que dice la ciencia debería estar abierta. ¿Pero qué significa tener ciencia abierta? Y bueno, aquí en resumen se plantea, digamos, es algo general, entonces pues uno podría decir, oye, un matemático teórico, ¿por qué tiene que abrir sus datos? No hay datos, es teoremas, pero bueno, es digamos una visión lo más general posible sobre la ciencia. Entonces, lo que el movimiento de ciencia abierta propone es tener los datos abiertos. O sea, cuando uno hace un trabajo en el laboratorio y tiene sus datos, su obligación, así como su interés por difundir lo que él cree haber descubierto de esos datos, es poner a la opinión, a disposición de la gente los datos. Y yo mismo siento ahí escozor, ¿no? Oigan, no, espérenme. Digo, aquí está Milvia, con quien podemos compartir la historia de mantener vivas unas ratitas que les suplicamos que no les vaya a pasar nada, porque si no el estudio longitudinal
se nos viene abajo y ya se nos descompuso el resonador a donde vamos a tomar los datos, y son 20,000 cosas de trabajo que, aunque no pareciera de intelectual, es un trabajo brutal el que uno desarrolla para tener una serie de datos. ¿Cómo que lo voy a publicar? ¿Por qué? Me van a ganar el paper, ¿no? Ya regresamos a la pregunta de arriba, ¿no? Bueno, creo que una solución es, bueno, espérate, abrir el código, abrir los datos, no significa que no me des crédito, pero bueno, habrá que convencer entonces a las instancias que nos evalúan que si están usando nuestros datos, nuestro trabajo vale la pena, ¿no? Porque si mi base de datos es una porquería, seguramente la gente que sabe del área va a decir, no, pues eso para qué lo usas, es pura basura, ¿no? Entonces, tenemos ahí estos planteamientos provocan, digamos, reacciones en cómo ser evaluados como científicos, ¿no? Ya no solamente ser evaluados por los resultados, las conclusiones de las cosas que tenemos, sino también por la creación de los datos que estamos generando, ¿no? Código abierto, ¿no? Digo, no sé cuántos de ustedes les habrá tocado la historia de leer un paper donde viene un algoritmo, uno llega muy valiente, lo implementa en su herramienta preferida y no sale, y no sale, y no sale, y el profesor, el asesor, porque yo oí unas risas por ahí de estudiantes, nos critica y nos dice, eres un idiota, ¿por qué no te sales? Y ahí está publicado. Y me pasó 2 semanas hasta que descubrí que no se decía que había un segundo parámetro que había que modificar y que pues cuando lo moví ya me salió. Y me llevé 2 semanas de regaños de mi asesor diciéndome que no sabes programar, para descubrir que lo que pasaba es que estaba incompleto el artículo que estaba yo tratando de implementar, ¿verdad? Historias así podemos hablar muchas, pero variaciones sobre el mismo tema habrá muchos casos, ¿no? Entonces, si yo publico algo y mi publicación, mis resultados se fundamentan en software, por lo menos que puedo hacer es decirles, miren, ahí está el software, ¿no? Pues si ustedes quieren cambiarle, moverle, ahí está para que lo tengan. Y bueno, ahí está, y además está listo para que lo usen, ¿no? Porque otra historia famosísima es, lo hicimos en código abierto, o sea, en software libre, Python, ¿no? Sí, yo lo puse en Python, no corre. No, mira, es que yo usé Python 2.6. No, yo ya también lo tengo. No, pero yo usé la versión 3.8.2.4 de la biblioteca fulana de tal, ¿no? A ver, déjame instalarlo. No, ya me desinstaló quién sabe cuántas otras cosas para motivos de compatibilidad y me hizo un basurero que ya mi Python no funciona en mi máquina, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, a mí me ha pasado. He hecho uno de mis más grandes, ¿cómo se llama?, fiascos como profesor cuando propuse que usáramos un código abierto para el análisis de un curso de procesamiento de imágenes médicas. Ya acabé diciendo, regresemos a MATLAB porque no pude, acabé frustradísimo, 8 veces instalé Python y al final dije me rindo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos problemas también del código. Metodología abierta, ¿no? O sea, a ver, no, de nuevo, no es que yo crea que hagamos, porque también a veces lo hacemos, pero no es que yo crea que siempre hagamos de esconderles, no me digas que aquí le tuvimos que cambiar, porque entonces te van a reproducir los datos y te van a ganar los papers. No, simplemente no te das cuenta que alguna variable que tú considerabas inocua fue la causante de los resultados, ¿no? Entonces, bitácoras, señores, aquellos que trabajan en laboratorios, bitácoras son nuestra memoria, nuestro sistema de protección contra este tipo de fallas, ¿no? O sea, hoy amaneció húmedo el ambiente,
la temperatura es de tanto. ¿Para qué haces eso? Parece viejito anecdótico, ¿no? Pues no, porque a lo mejor de ahí es que se puede rescatar una corrida completa por haber escrito de más, si lo ven así las cosas, ¿no? Otra que es una crítica muy fuerte al sistema, ¿no? ¿Cuánta presión, aquí le pregunto a los asesores y a los profesores, cuánta presión recibimos para hacer una revisión de un paper? Cada vez más. Digo, por lo menos hay revistas que te dicen, tiene usted un mes para revisar el paper, ¿no? Y hay otras que dicen, tiene usted 15 días. ¿Por qué? Pues porque las revistas, entre sus grandes ventajas, le prometen a quien decide publicar en ellas que en 3 meses a lo más su paper está publicado. Si es aceptado, claro. Pues eso implica presión para todo el mundo. Y los revisores somos la comunidad, somos los colegas, o sea, no son más ni menos que el profesor que tiene que dar clases y sus pobres estudiantes le tocan la puerta todo el maldito día, no te puedes concentrar en escribir, en leer el artículo y meditarlo, ¿no? Entonces, abrir la revisión entre pares, o sea, de nuevo, pobre editor que tiene que tomar la decisión de a quién enviarle este maldito paper que ni siquiera le entiendo, quién será bueno para leerlo y quién será lo suficientemente conocedor del tema para hacer un análisis profundo, ¿no? Pues eso está y contrarreloj además, ¿no? Entonces esas cosas demeritan, desde mi punto de vista, el segundo punto, que si se acuerdan era el escrutinio de mi trabajo, ¿no? Yo quisiera que el revisor hiciera un trabajo cuidadoso y me criticara con honestidad lo que ve mal en mi trabajo, ¿no? Entonces abrir las revisiones habrá gente que me diga, no, pero ¿y el enemigo? ¿Y el que te va a echarte? Sí, claro, o sea, esto no es la panacea. Esto es una manera de repensar o replantear, y los problemas que, si esto se llegara a instaurar, los problemas que se van a generar van a ser nuevos y van a ser diferentes y van a atentar de nuevo contra lo que mis principios dirían que no debería ser atentado, pero lo que tenemos hoy, desde mi punto de vista, sí tiene su punto de mejora, ya llaman así los administradores, ¿no? Acceso abierto, pues bueno, ya lo vivimos nosotros, ¿no? El CONRICIT, tengo hasta las... Bueno, 10 minutos más. 10 minutos más, bueno. El CONRICIT cada vez nos dice, oiga, la revista fulana ya no va a estar, porque redujeron el presupuesto, ¿no? Entonces, revistas de acceso abierto, pues hay que replantearlas. O sea, digo, yo he escuchado críticas fuertes de, oye, pero si vas a pagar porque te publiquen, porque las Open Access tienen ese sistema, pues qué chiste, ¿no? Estás comprando la publicación, pues no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, vas a pagar porque el proceso editorial de poner tu documento disponible a la comunidad cuesta, ineludiblemente cuesta, pero el que yo tenga que pagar 50 o 100 dólares por un paper que no está disponible, pues eso como que tampoco ayuda mucho al primer punto que habíamos platicado sobre la difusión de nuestro propio trabajo, ¿no? Y después, acceso abierto a recursos educativos. Bueno, pues eso, el MIT, el propio MIT ya tiene los cursos abiertos de muchos de sus grandes profesores, viejitos, ¿verdad? Pero de sus grandes profesores, hablando sobre lo que ustedes quieran. Les recomiendo que entren a los foros estos del MIT para que vean la información que hay, ¿no? Bueno, esta, me voy mucho más rápido, esta es, digamos, la propuesta de esta fundación que se llama Foster Open Science, que es, digamos, uno de los movimientos más fuertes que hay en Europa sobre estas historias, y miren todo lo que se genera, ¿no?
O sea, los puntos de aquí atrás están localizados más o menos aquí, y luego todas las acciones que se deberían generar para tratar de sustentar los puntos que atrás propuse, ¿no? Y cuando escuché originalmente la plática de Nikolai Stikov, él hacía énfasis, el contexto de su plática era un software para el análisis de imágenes de resonancia magnética, ¿no? Entonces es algo así ya como más especializado, pero hay unas herramientas que al menos los nombres me gustaría que quedaran en sus cabezas porque son herramientas muy interesantes. Lo que Stikov propone, digamos, para tener una mejora en la reproducibilidad en neurociencias, que es uno de los ¿cómo se llama?, de los temas que de verdad tenemos. ¿Cuántas veces han oído se descubrió tal cosa y al mes se descubrió lo contrario y al mes ahora la idea es esta y ahora con que la cosa diga científicamente comprobado es digno de que hasta Maussan lo utilice en sus ¿cómo se llama?, en sus programas o comerciales, no sé cómo llamarlo. Entonces, lo que Stikov comentaba eran estos 4 puntos, y el código del software, pues tenemos que ser profesionales. O sea, si vamos a compartir el software, no es lo mismo compartir nuestras miserias de hola aquí tenía un amigo que a todas las variables le llamaba oso. Oso 1, oso 2, oso 3, oso 4, oso 5, y entonces pues era ilegible el código que esta persona generaba, porque pues quién iba a entender que oso 45 significaba la presión y el oso 52 la temperatura, ¿no? Entonces tenemos que volvernos más profesionales en la manera de escribir el código si es que lo vamos a compartir con gente, y además pues el trabajo interdisciplinario exige que no sea un solo programador el que programe, sino múltiples programadores, ¿no? Entonces hay que hacer algo de trabajo sobre eso. Luego, bueno, tener acceso a los datos públicos, como ya lo platicaba en la conferencia, y tener herramientas en la compatibilidad de software, ¿verdad? Esto que les platicaba de mi triste historia de ITK, se llama el paquete que quería yo utilizar, y de su incompatibilidad con el mundo entero. Yo creo que el único lugar donde corría ese ITK era en la computadora de quien lo programó, porque yo de verdad exhaustivamente intenté hacer que corriera en mi máquina y nunca jaló. Y luego funcionó, tengo 2 máquinas en la oficina, funcionó en una y no funcionó en la otra, que eran parecidas. O sea, de verdad era así de pensar que me habían embrujado alguna computadora, porque la cosa no jala muy bien, ¿no? Bueno, y finalmente una muy buena documentación sobre el software que uno está haciendo, ¿no? Entonces las herramientas, y esto es digamos así como puntos para que ustedes exploren, gente joven que apenas va a comenzar a desarrollar toda su línea, que exploren estas herramientas. Por ejemplo, Git, HV, GitHub, hemos bajado software de ahí, más de uno, ¿no? ¿De qué se trata esta herramienta? Bueno, es una herramienta en la que uno firma de entrada. Si uno es estudiante o académico, el costo es 0. Si uno es desarrollador de software profesional, creo que cobran como $7 al mes por tener el sistema funcionando. Y es un sistema donde yo genero mi código, tienen herramientas de prueba de código, y tienen herramientas de control de versiones para cuando estoy trabajando. ¿Cuántas veces no ha pasado de que le cambié aquí y luego ya estoy usando la versión viejita, que ya no aparece el cambio que le hice y ya se me hizo un batidillo espantoso? Bueno, cuando uno programa con estas herramientas, siempre, lo queramos o no, tiene un control de versiones. Entonces uno puede regresar y recuperar una versión anterior sin haber hecho el batidillo que solemos hacer, ¿no? Entonces tiene técnicas de administración de proyectos. Cuando hay múltiples programadores trabajando en el mismo código, cuida las versiones del código de cada quien, y tiene la parte de hospedaje de código. Una vez que tengo el código funcionando, lo puedo publicar al mundo
y el mundo puede leerlo de esa, es como una cuenta de Facebook, pero especializada con estas herramientas, ¿no? La otra que a mí me pareció muy bonita, yo no conocía esto hasta que escuché este code, es, ¿cómo se llama? Servidores para hospedaje de datos, ¿no? Si ustedes le preguntan a su System Manager de aquí del CEO, oye, ¿puedo publicar la base de datos que hice de aquí? Te va a decir, no. La red se va a llenar de peticiones, se va a caer el sistema, el mundo va a colapsar porque tu base de datos está aquí, ¿no? Además la tienes que poner en tu disco duro y te dejarla prendida todo el día y la noche. Bueno, para evitar eso, existen estos servicios que hospedan de manera gratuita hasta 50 gigabytes, en el caso de Zenodo y en este otro no me acuerdo cuánto, de información. Y claro, uno tiene la manera de controlar quién tiene acceso a esa base de datos, ¿no? Entonces, y con seguridad y bla, bla, bla. O sea, es un servicio muy profesional de hospedaje de datos. La otra herramienta, déjenme platicarles muy rápidamente, ¿cómo le hacemos para esto, para que mi código, que yo les aseguro funciona en mi máquina, pueda correr en la suya, ¿no? Hay dos estrategias que se han implementado. Una de ellas, más conocida, se llama las máquinas virtuales. Yo hago una máquina, hago una fotocopia de mi máquina con su propio sistema operativo, con su propio software, y la montan, ustedes compran o consiguen un cliente de simulador de máquinas virtuales, y entonces hagan de cuenta que tienen un clon de mi computadora en un programa de su computadora, y entonces ya no hay duda, lo que yo tengo y lo que corre en mi máquina, corre en ese clon que se llama máquina virtual. Tiene un gran problema. La máquina virtual necesita simular todo un sistema operativo virtual para poder dar servicio de lo que ustedes quieren, y eso cuesta mucho desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de poder de cómputo. Entonces las máquinas virtuales son lentas, y si yo quería hacer un análisis largo, pues ya me amolé. Bueno, en contraparte existe esta propuesta que nació de Linux, que se le llaman contenedores. Los contenedores, no quiero profundizar mucho, pero los contenedores son, digamos, como una versión muy reducida de este simulador de sistema operativo. O sea, dice, yo contenedor voy a simular, no cualquier sistema operativo, tengo que simular un sistema operativo que sea de software libre, porque no puedo simular un sistema operativo al que tengo que pagar por él. Entonces casi siempre es Linux y particularmente Ubuntu. Entonces tengo lo elemental de Ubuntu para que tu código pueda correr. O sea, es como una máquina virtual hecha a la medida para tu código, digámoslo así. Y entonces, en la máquina virtual que puedo compartir con la gente, lo único que ustedes tienen que hacer es instalar en su máquina local un pequeño cliente que simula o que emula algo así como una máquina virtual, pero chiquitita, ¿no? Y estas cosas funcionan y funcionan muy bien. Entonces, prácticamente hay una herramienta, en esencia lo que quiero decir es, hay una herramienta que resuelve esa triste historia que les platiqué de mi curso de imágenes médicas. Si yo hubiera sabido eso, y los productores del software ITK tuvieran su contenedor particular, yo nomás descargo el contenedor de ellos y el software funciona sobre mi máquina, sobre mis recursos, sin hacer exceso de uso de memoria y demás, ¿no? Aquí están dos de las ¿cómo se llama?, de las propuestas de contenedores. Uno se llama Docker y el otro se llama Singularity. De nuevo, uno se inscribe, hay una versión Enterprise, en los dos casos se llaman Enterprise, que uno tiene que pagar por ella, pero hay una versión de la comunidad en la que uno no paga un centavo por ese servicio. Y al final,
¿Cómo hacemos código? Y ya nada más con esto me despido. De verdad el formato PDF es un buen formato para hacer una buena y profesional difusión de mis ideas científicas. El formato PDF es maravilloso para mostrar un texto perfectamente estático, ¿no? En el que yo puedo escribir, cuando estoy redactando el artículo, podrá observarse que el parámetro fulano lo que logra es suavidad en la solución. Y yo, de estudiante, ay, ¿cómo es que este mono dice eso, no? ¿Qué les parece si el código estuviera embebido en un sistema de cómputo en donde el parámetro fulano lo puedo cambiar y puedo ver el efecto que el parámetro fulano hace sobre tal o cual situación, ¿no? Y eso sería el paper. Y lo más importante es que ya tenemos herramientas que hacen eso. Jupyter es una de ellas. Jupyter es un sistema que nació junto con Python y que lo que hace es esto, código embebido en ¿cómo se llama?, en documentos de texto. Entonces uno puede ver como si fuera una página web en donde interactúas y juegas con lo que quieras, con lo que te permita el escritor del paper, y de alguna manera a mí me parece que más de un paper me habría evitado días de pensarle qué pasaba con el parámetro fulano sutano, ¿no? Entonces hay herramientas, digamos, que deberíamos estar ya empezando a usar y que finalmente el grupo de Stikov, que pertenece a la organización de Human Brain Mapping, propone como una plataforma de publicación nueva que se llama Aperture. La plataforma de comunicación es, hagan de cuenta, como si fuera una revista nueva, pero en vez de tener PDFs que se publican, lo que se tienen es toda esta historia que les platiqué junta. Los datos, el código, el texto interactivo, listo para que tú leas el paper de esa revista, ¿no? O sea, a mí me impresionó mucho diciendo, ay, sí, a mí sí me gustaría leer los papers así, ¿no? Y no llevármelos a la casa y dejarlos 3 días en el escritorio porque no tuve la tranquilidad para poderlos leer con profundidad, ¿no? Y con eso termino la presentación. Les agradezco mucho su paciencia y agradezco de nuevo la invitación aquí. Tenemos tiempo para algunas preguntas, por favor. Oye, sobre la primera parte, digo, sí, tienes toda una, digamos, filosofía por detrás del aparato científico, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad. No me acuerdo si fue Newton o Lyons que sus resultados los publicaron como criptogramas, ¿no? Ajá. Y ahora entiéndele y a ver si entiendes que lo que descubrí o inventé fue el cálculo, ¿no? Entonces, como que eso es algo, es parte de la naturaleza humana, de alguna forma, el esconder tus ideas. Perdón, Arquímedes, por otro lado, publicó y luego los cristianos se encargaron de poner cosas encima, entonces no supimos que él descubrió el católico. Todos sus palincestos, ¿no? Y ahora ocultaron la información, ¿no? Entonces eso tiene 2500 años de existir en la humanidad. Sin embargo, ¿cómo se llama? Hay algo muy interesante que tú mencionaste, que es el método científico, no lo dijiste así, pero es finalmente el juez que permite que todas estas cosas que hacemos que no sirven para nada, se queden en eso, que no sirven para nada. Y ese tamiz, que es el método científico, por ejemplo, ahora nos permite tener computadoras, que esas no vienen de mala ciencia, sino vienen de ciencia que funcionó y es tan exitosa, que es siempre ha sido una actividad brillante desde que se inventó. No se descubrió, pero se inventó el transistor, ¿no? Entonces, como que tu plática se me hace muy interesante, pero hay que poner un tamiz de, bueno, y todo esto, cómo permea finalmente a la sociedad, que somos los que requerimos de todo este método científico para obtener bienestar, lo que quieras tú llamar bienestar.
Y yo creo que esta es una actividad humana que, a pesar de que tenga estas deficiencias, hay que seguirla procurando, tal vez con un poco de cambios, como tú dices, pero si no la procuramos, y eso empieza mañana en México, ¿cómo se llama? Con nuestro gobierno de cuarta o cuarta generación de cuarta, como le quieran poner, 4.0, ahí sin documentación, vamos a caer en un problema muy grave, que eso ya lo vivió la humanidad, que fue la Edad Media, ¿sí? En donde viene un poder que no comulga con estas ideas, y tenemos, al menos en Europa, casi 400.000 años de que todo se paró en seco, Entonces, como que está bien esto que tú mencionas, pero también hay que presentar la parte positiva, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Que a pesar de todo esto, a pesar de que hay muchas cosas que no podemos reproducir, como bien dices tú, sin embargo, lo que sí pasa más allá de toda duda, pues tiene que ya hay vacuna contra el HIV, ¿no? A pesar de que los católicos tampoco lo quieren, ¿no? Porque eso es pecado. Y tenemos aspirina que cura a toda la gente, ¿no? O al 99.9 de la gente. O sea, si hay cosas que pasan en el tamiz que necesitamos, es como una gaussiana, ¿no? O sea, yo pienso la ciencia como una gaussiana. Si nada más nos quedamos con la puntita de arriba, pues hay muchas cosas que se van a quedar en todo el resto de la distribución que a lo mejor no sabíamos que iban a funcionar y que pum, acaban funcionando, ¿no? Entonces yo me imagino una ciencia al estilo de hace 500 años, que eran 5 gentes en el mundo haciéndola, y el resto de la población se moría de hambre, la mataban, o no tenía, ya dije hambre, ¿verdad? O enfermedades. Entonces ahora tenemos toda esta distribución gaussiana donde están los muy muy buenos, los muy muy malos, los mediocres que están, porque es la mediocridad, la parte del medio, ¿verdad? Pero todos esos hacen que en conjunto, como lo integras sobre toda la curva de los infinito, obtienes progreso. Ese es finalmente mi punto de vista, ¿no? Sí, y de todo lo que dice software abierto, pues, ¿cómo se llama? Bueno, nosotros somos, en mi grupo es lo que procuramos. La historia ahí es más cruel todavía, porque la ignorancia de muchas personas permea a que el software libre o abierto, código abierto, sea casi concomitante con invocar al diablo. Al comunismo, ¿no? Sí. Yo espero que mañana también eso cambie positivamente, ¿no? Pero aquí les quiero mencionar, yo llevo 27 años empujando código abierto, nadie, Windows y lo que el señor Windows me diga. Entonces esa es otra guerra más complicada todavía de ganar, bueno, inclusive de comenzar. Sí, comparto contigo Pero gracias por tu exposición, sí, a mí no, claro, o sea, es que también existe esta cuestión, sobre todo acá con los alumnos, es que los seminarios son bien aburridos, no me explican nada, que no son de mi tema. Si ves aquí, hay como 5 investigadores, ¿no? Porque están escondidos tras el premio Nobel, yo me imagino, tal vez dándose cuenta de que mejor no vienen porque no va a ser que les despierten la curiosidad que ya se les murió. Pero esto es muy interesante, o sea, que venga alguien que hace ciencia y que nos diga, ¿saben qué? Hay que hacerla bien hecha, ¿no? Sí, bueno, comparto contigo la situación, ¿no? O sea, de alguna manera, este bicho que llamamos ciencia, sin lugar a dudas, ha generado una gran mejora en la humanidad, ¿no? Digo, Trump mediante, todo el mundo estaríamos de acuerdo. Pepe mediante, estaremos de acuerdo en ello, ¿no? Y una parte, como les decía en un principio, crucial, necesaria de esta herramienta es la autocrítica y la propia capacidad de componerse en cuanto encuentra algún fallo en su situación. Y yo creo que esto es, yo no les digo, yo no vengo aquí a generar adeptos y vámonos aquí a generar nuestro propio sistema nacional de generación de buena ciencia. No, para nada. Mi intención es hacer ver que hay cosas que podríamos hacer mejor y que en el proceso de hacerlas mejor la vamos a regar horriblemente y vamos a tener que recomponer cosas que no se nos ocurrió cuando estas ideas se planteaban, porque va a aparecer, digamos, discutía con un querido amigo mío, ¿qué hubiera pasado si en la época de Newton hubiera existido las patentes?
Digo, Podríamos por derivar. mi posición, digo, mi visión de Newton como ser humano no creo que haya sido tan buen ser humano como científico fue, ¿no? ¿Qué hubiera pasado a la humanidad de situaciones a las que ahora nos presentamos, ¿no? O sea, digo, a todo el mundo nos presionan por este país, no produce patentes y eso significa que estamos bien atrasados y bla, 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 que tiene parte de razón ese discurso. Pero por el otro lado, dice uno, si la gente se comportara así, ¿qué pasaría si Einstein hubiera pensado en esto de no, mejor no suelto mi teoría porque no vaya a ser que me ganen los papers de adelante, que mira que con esta herramienta puedo explicar cosas bien bonitas y si lo divulgo ya no publiqué tanto como podría haber publicado, ¿no? O sea, digo, lo pongo así para causar escozor, ¿no? Y en ese sentido es que la discusión va, no de ninguna manera pretendo derribar los métodos actuales, ni mucho menos. Creo que, como bien lo dices, funcionan y ahí está la evidencia de que funcionan, pero de que podrían funcionar mejor haciéndoles correcciones a la metodología. También creo que eso podría suceder, ¿no? Pero sí, adelante. También anidado a todo lo que dices, he pensado en ratos de ocio, que son pocos, que es de todos, no sé, que deberíamos crear un journal de todos los fracasos y malas decisiones tomadas en la ciencia, ¿no? Entonces así... No, ya existe, se llama Journal of Irreproducible Results. Ya existe. Pero no, o sea, decir No, como sí, que intenté esto y salió pésimo, ¿no? Entonces, y poner eso para que los que sigan en ese camino digan, no, pues ya no voy a hacer esa misma técnica, ¿no? Porque hay o sea, esa prueba de error, ¿no? Hay prueba y error y muchísima gente comete los mismos errores una y otra vez, ¿no? Pues sí. De hecho, hay una frase que a mí me fascina de una escritora que se llama Marguerite Yourcenar, que dice por ahí: solo la derrota encuentra llaves y abre puertas. O sea, cuando logramos el éxito lo consideramos como obvio, soy yo. Cuando fracasamos le echamos más coco al asunto. ¿Por qué no salió? ¿Qué fue lo que pasó? Horas y horas para tratar de entender nuestro fracaso, ¿verdad? Y en el éxito, pues ahí está el gusto, sí. Yo creo que es una barrera mental, ¿sí? Realmente ya los cambios están planteados y ya están las herramientas, ¿sí? La barrera mental es que la comunidad científica es muy conservadora, o sea, le cuesta mucho trabajo volverse a replantear sus paradigmas, tal como lo que dijiste, ¿no? Cambiar el paradigma, es decir, de cambiar el formato PDF a un multimedia, ¿sí? Les cuesta trabajo, ¿sí? Pero ya esto es un hecho, o sea, no es que nosotros queramos convertirlo, ya la tecnología abierta, ¿sí? Debemos de voltear y ver que se reproduce, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Yo soy seguidor de muchos youtubers tecnológicos, ¿sí? Y cuando yo voy y reproduzco lo que me dicen, ¿sí? Se da, ¿sí? En la tecnología se está dando. Si tú quieres hacer una impresora, ¿sí? Tú ve y te aseguro que puedes reproducir en la impresora que alguien lo está haciendo. No lo está haciendo el medio científico, ¿sí? No he encontrado youtubers científicos, ¿sí? Que te digan, ¿sabes qué? El cablecito negro va en este hoyito, el grado de transmitir, de divulgar su conocimiento, ¿sí? Es a detalle, ¿sí? ¿Sabes qué? Esta pieza la compras en tal lugar, se esfuerzan por transmitir su conocimiento, ¿sí? Yo creo que ahí está el conocimiento y viene la ciencia abierta. Yo creo que aquí está el reto es personal, ¿sí? De abrirnos, ¿sí? El que quiera divulgar su conocimiento, el que quiera divulgar sus errores, pues está el internet, o sea, está en YouTube, está en Wikipedia, todo lo tenemos para hacerlo, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, tenemos tiempo, ya nada más una pregunta, Enrique. Si quieren, después pueden platicar con Arturo. Sí. Bueno, creo que muy interesante la parte, porque creo que sí traía al frente una serie de problemas que yo ya había leído en los medios, es decir, en revistas de difusión
reproducción masiva, ¿no? Y una preocupación que quizá convendría enfatizar es el hecho de que la gente no quiere reproducir resultados. Y esto va a publicar un paper. Fíjense que sí salió el experimento de fulano, siempre te lo publican. Entonces, ¿para qué reproducimos resultados? Pero una ciencia donde no se reproducen resultados, pues no va a ningún lado. Entonces, yo leí que la preocupación fuerte de algunos grupos era nadie quiere hacer los experimentos de los demás. Y eso es un peligro para la ciencia, ¿no? Pues sí. Además de que te vuelves el cazacolegas, ¿no? O sea, yo no quiero estar en la cabeza de decir, ya me eché el alacrán al cuello de refutarle al profesor fulano sus resultados perenganos, ¿no? Pero efectivamente, absolutamente de acuerdo contigo. Si no es reproducible, algo fundamental de nuestro sistema científico no está funcionando, ¿no? No está funcionando. Si nadie quiere hacer los experimentos de los demás, pues ¿a dónde vamos, no? Bueno, Arturo, te agradecemos nuevamente. Gracias y ese es un pequeño reconocimiento.